no sé si se los comenté cuando arrancamos el curso, la totalidad del contenido de análisis cinematográfico no lo alcanzamos a ver en un cuatrimestre. No, Eh, por lo Nosotros menos. vamos a llegar hasta guión cinematográfico, montaje y guión, que es lo que yo les pasé en el material. Y el año que viene estaríamos continuando con la segunda parte, que ahí sí ya contiene todo lo que es historia del cine, corrientes cinematográficas, géneros cinematográficos, la actuación en el cine y por último vemos el semiótica del cine, o sea, semiótica o el significado cinematográfico, que también parte de un estudio que ha hecho David Borwell, ¿se acuerdan que ustedes tienen, yo les hablé de un libro de Borwell que Roberto lo subió, que es el arte cinematográfico? Bueno, él tiene varios libros, este autor. Uno de ellos es El significado cinematográfico, que también es un libro muy interesante que analiza más que nada la imagen desde lo que es la semiótica, partiendo de cuatro significados que son importantes de la imagen, que es el referencial, explícito, implícito y sintomático. Pero bueno, cuando llegue ese momento lo vamos a trabajar. Lo que quiero decir es que todo lo que se ve en análisis cinematográfico en sí en un cuatrimestre no entra. Así que bueno, acá vamos a llegar hasta montaje y guión y se nos termina, porque en realidad son varias películas que todavía tenemos que ver, ¿no? Fíjense que ya estamos en la tercera clase y nos falta. Vamos a arrancar hoy con el Ciudadano. El Ciudadano creo que lo terminemos de ver en esta clase de hoy, ¿no? Nos va a llevar la clase siguiente también. Tenían una pequeña tarea. Vamos a arrancar por lo que terminamos en la última clase. ¿eh? Vamos a dialogar un poquito esto, a ver cómo lo vieron ustedes. Quiero que me cuenten. eh, Después de haber visto esta película. Les cuento algo. La misma semana, o sea, terminamos la clase, nuestra segunda clase, y en el término de esa semana, debe haber sido el miércoles de la semana pasada, dieron por cable eh, mm, otra película de Brian De Palma que se llama Doble de Cuerpo. eh, es un poco más, ya tiene un toque más violento, pero está tan bien filmada porque esa película, Doble de Cuerpo, está basada o está inspirada en La Ventana Indiscreta. ¿eh? Ah, Tiene, sí, tiene muchos guiños sí. de La Ventana Indiscreta. ¿eh? Así que bueno. Bueno, esta primera película de Palma, Blowout, hacemos una pregunta en una de las diapositivas. ¿Qué tipo de planos son utilizados por el director en la escena del puente en el comienzo de la película? Bueno, eh, simplemente que quien quiera opinar lo haga, pero que vayan nombrando los planos que ustedes vieron y de alguna forma los puedan marcar. O sea, por ejemplo, bueno, utilizó un primer plano que es tal cosa, es la cara o es los hombros. Entonces, vamos a comenzar con esa. ¿Qué tipo de planos ustedes observaron en esa primera parte de la película? Escucho, ¿eh? No, yo iba a decir que no la vi porque pensé que la habíamos dejado atrás. Como yo no la había visto, entonces esta vez vi Ciudadano Kane, entonces no. Ah, bueno, La A verdad ver, que Cuando íbamos a está, no la vi. o cuando sea, está en el puente, cuando está en el puente hay un primer plano de la cara, eh, cuando está en el puente al sí, principio. sí.
hay una serie de planos que se desarrollan en ese lugar. Sí, Van desde un primer plano que es, como decís vos, Virginia, la cara. La cara propiamente, digamos, el rostro en su totalidad, estamos hablando de un primerísimo primer plano. Claro. ¿Sí? exacto. Cuando hablamos de primer plano, ya es como que la cámara se aleja un poquito más del cuerpo y pasa a tomar parte de los hombros y demás, ¿sí? ¿Qué otro plano más por ahí que ustedes, este plano me interesó cómo está desarrollado y es tal? A ver, en algún otro momento de la película, o en un Plano momento detalle. determinado. Plano detalle, perfecto. El detalle. Y en de el la lechuza. micrófono, en el Bien. micrófono, Al protagonista. Sí. El plano general largo es como que así, es un puntito en todo un escenario en el cual se desarrolla la acción, ¿no? Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué tipo de cámara utiliza el director cuando Burke es el asesino, es el loco que aparece en esta historia, sigue a una chica por el supermercado? no sé. Ese no lo es. Es una escena en la cual la cámara comienza a moverse de atrás. Puede ser que... Puede Hay ser unos que micrófonos que están cámara- abiertos. Yo te abrí recién para tratar de contestar. Sí. ¿No los puedes mutear vos, que sos el administrador, a todos? Eso estoy tratando. Ahí está. Bueno, sigamos. Yo estaba tratando de decir que tal vez vi esa escena. Puede ser una cámara traveling, si lo está siguiendo durante... Es un traveling, sí, es un traveling. Es el movimiento más común que tiene, el normal, tradicional que tiene el cine. ¿Sí? Claro, que Es si lo va un siguiendo. traveling. Pero si lo va siguiendo, ese traveling se transforma en una cámara ¿de qué tipo? O sea, hay dos cámaras que son fundamentales. Claro, bueno, hay una cámara que se denomina objetiva, que termina siendo, es la mirada de nuestra mirada como espectadores de la película. Pero hay una cámara que también se llama subjetiva. Esa cámara subjetiva termina siendo la mirada ¿de quién? Del director. Del que persigue, del que persigue la chica. El personaje. Bien, del personaje, claro, exactamente. Entonces, esa cámara que ingresa al supermercado, que nos permite ver todo ese movimiento, toda esa acción, termina siendo la mirada de ese personaje, que es de alguna forma el asesino, el que está buscando ¿cómo es que se llama? A Sally y a Jack. Esa cámara termina convirtiéndose en subjetiva, la mirada del personaje. Bien. A esto después hay un agregado que después nosotros hablamos, ¿se acuerdan que también congelamos la imagen y hay un trabajo con profundidad de campo en ese recorrido de la cámara subjetiva? Bueno, esto queda un poquito al análisis que ustedes pueden haber hecho. ¿Cuándo se utiliza flashback? ¿Hay uno, varios? ¿Cuántos flashbacks tenemos en esta historia? Hay uno solo. Hay uno. Bien, ¿cuál es? Al final. Cuando él habla de su vida en la policía. Bien. Vinculado a la policía. Bien. Cuando se reúne Sally y Jack en ese lugar, en un café, exacto, y él le cuenta cuando él trabajaba para la policía y lo que le pasó en ese momento, ¿no? Que no pudo salvar a un compañero porque... Claro. Bueno. Que es lo mismo que le pasa al final. Justamente, eso después se repite en el final de la... No es que se repite, sino que la situación es similar a la que él vivió en el flashback
cuando intenta salvar a Sally. Sí. Bien. Ahí es, ¿por qué? Un flashback siempre es importante en una historia. Por ahí es una respuesta muy, muy obvia, ¿no? Y Por algo, sí, por si el algo director está. lo usa, es porque es Exacto, clave. es porque es importante. Ahora, después nosotros como espectadores podemos vincularlo con algo. Podemos hacer ese análisis o trazar esa línea para unir ese momento con otro de la película, que es lo que estábamos haciendo ahora. ¿Eh? Por el Muy final. bien, con el final. Bueno, eh, ¿cuál es el trabajo más importante que ustedes observaron en profundidad de campo? Hay varios trabajos en profundidad de campo. En el puente, cuando llegan al hospital, cuando están en la estación de trenes. Protagonista y lechuza. Ajá, bien, bien. Está muy bien logrado eso, ¿no? Sí, está espectacular. Bien, bien. En la escena del puente. Perfecto. Bueno, eh, ya sabemos, ya tenemos en claro lo que es la profundidad de campo y cómo trabaja, ¿m? Sobre un encuadre. No hay que Perdón, olvidarse de... ¿puedo Sí, agregar algo? y dos, sí, decime. Yo también vi esa profundidad de campo como por ahí la más importante de la película, porque me parece que el búho que observa Mm. es como todo lo que va a venir, ¿no? Exacto, O sí. sea, va a haber datos que nosotros vamos a tener que elaborar para llegar al final, es lo que me está Claro. diciendo el búho. Por Sí, algo es sí, el ave de la línea del conocimiento, ¿no? No, Me no, parece que justamente la presencia de ese búho marca algo, ¿no? Y recordemos lo que decía en una de las primeras diapositivas que vimos, que eso parte de una reflexión, de un pensamiento de Steven Spielberg, que en el cine no hay nada casual, sino que todo Claro. plano, todo sonido, todo color tiene un sentido en la película, en la historia, ¿no? Y también nos da la posibilidad a nosotros que de alguna forma lo logremos analizar desde ese punto de vista, ¿no? Como hacés vos ahora, Graciela. Bueno, 5. perdón, 5. Yo acá, yo les estoy hablando, pero hice algo que no hice la presentación de pantalla. Ahora sí. Ustedes me siguen porque hablo nada más. Ahora, bueno. Bueno, en la película se presentan dos líneas de acción o tramas, ¿sí? Podemos hablar que es lo mismo, la línea de acción y la trama, que una es principal y otra secundaria. Si bien algo quedó acordado en la clase anterior, ¿cuáles serían esas dos líneas principales de acción que se desarrollan en esta historia? La relación entre ellos dos, con la chica, con la novia, y la persecución o Claro. Y el tema del crimen. ¿Cómo? El tema del crimen y la política. Pero Claro, bueno, esa es, digamos, es el motor de esta historia, ¿no? O sea, la investigación que inicia el protagonista. La investigación de, ¿Cómo, Susana? la investigación de la muerte, en realidad. el hecho Bien, Que él sí, descubre de casualidad. claro, bueno, la investigación es importante y es fundamental en esta historia porque después va a dar lugar a que aparezca otra línea de acción que es la relación que puede, o sea, la relación que existe entre
o que se va a crear entre Sally y Jack. Eso es... La historia de ellos. La historia. De que Jack sea un productor de películas de terror y que con esto comienza la película, que él está creando, está intentando hacer una película de terror. ¿No es un poco que va envolviendo la...? No. Sí, Es un sonidista. claro, Él es un bueno, sonidista que sale. Sonidista, pero o sea, la producción de esa película que él está armando, sí. porque comienza... Sí, eso es el inicio de la historia, pero no es el hilo conductor, o sea, tal vez la búsqueda del sonido, de ese sonido que necesitan para la película, es algo de uno de los integrantes de esta historia, pero a Jack lo que le interesa es descubrir qué pasó en el puente. Claro. Él descubre eso. Claro, y es lo que lo moviliza. Y es lo que lo moviliza. El tema del sonido, si lo quieren tomar como ejemplo, lo que decía Hitchcock es, por ejemplo, el MacGuffin en una película. Es buscar un elemento, tal vez no sea secundario, pero que también sirva como alimentación en la historia. En Psicosis, los $40.000, cuando se roban los $40.000 en la película, es una trama importante, pero no es la crucial de la historia. La crucial es lo que está pasando en la casa de Norman Bates, entre la mamá, Norman y todo lo que pasa a su alrededor, ¿no? Bien. 6. Bueno, ¿cómo tomaron esto de la cámara lenta en el final de la película? ¿Tiene alguna significación? ¿Por qué la cámara lenta? Y para mí es para generar suspenso, la desesperación, la conciencia de que no va a llegar a tiempo, la desilusión, la conciencia de lo que fue de la realidad que estaba sucediendo, o sea, tomar conciencia de que no llegaba o que... La expresión. La expresión. Bien, sí, es lo que apunta Estela, está bien. En realidad, el director lo puede marcar de esa forma, ¿no? La desesperación y el hecho de no poder llegar a ese lugar en el cual Sally quiere salvar Jack quiere salvar a Sally. Sí. Bien. Y tenemos bueno, esto ya lo hicimos. Relacionar el hecho que sucede en el flashback con el final de la película, ¿sí? Bien. Bueno, muy bien. Muy bueno el análisis que hicieron. Perfecto, me encantó. De cada uno de los puntos. Vamos a tomar unos ejemplos de lo que es lenguaje cinematográfico. A ver si logro por acá. Bien. Vamos al caso de fuera de campo. A ver, primero... I was dancing with my darling to the Tennessee waltz when an old friend I happened to see introduced ¿Dónde estabas? Nada, amor, es que tuve un problema con el auto. Con el auto, de nuevo. Pero si hace 3 días que lo sacaste del taller. Bueno, amor, pero tú sabes cómo son estas cosas. Los mecánicos.
Sí, claro que sé cómo son estas cosas. Mira, tú sabes cómo es todo. Estoy harta de tus mentiras, del carro, de las llegadas tardes. Se acabó, Juan Alberto. ¿Y qué quieres que te diga? Esa es la verdad. Perdón, yo escucho sin audio. Voy a serte franco. Mejor dicho, no se escucha nada, porque Yo escucho sé sin lo que audio. quieres escuchar. Sí, estoy con ella. Ah, no, Penélope. Eres un canalla. Pero también te amo a ti. Hola. Hola, mi amor. Está la comida casi lista, dale, vení. Bueno, dale, no te olvides del pan. Un beso. Chao, mi vida. Bueno, ahí estoy presentando las diapositivas de Ciudadano Kane. ¿Se ven bien? Sí. Bien, Sí. perfecto. Bueno, antes de meternos en la película, voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el cine clásico de Hollywood. Vamos a analizar dos directores importantes. Uno de ellos es David Griffith, que en 4 o 5 diapositivas voy a tratar de explicar la importancia del cine de Griffith en lo que se entiende como cine clásico, y bueno, y después vamos a trabajar enteramente con Orson Welles y Ciudadano Kane. Ahí se marca en esta diapositiva que, bueno, desde el punto de vista histórico, es la forma narrativa que se inicia en el año 1915, ¿sí? Y es la piedra basal de esta forma, de este nuevo concepto, fue la película El nacimiento de una nación de David Griffith. ¿eh? Este estilo narrativo se conoce hoy en día como el cine clásico de Hollywood. ¿no? Hay un micrófono abierto, hay un zumbido tremendo. Bueno, el cine clásico es más que una etapa histórica del cine, también se refiere al modo, al estilo, basado en una nueva idea de formas de una película. Y esto es importante porque casi todos los directores que han transitado por este tipo de industria han respetado esa forma de hacer películas, de hacer cine desde los inicios, desde la misma creación que fue con Griffith, ¿no? Se llama cine clásico no porque es una gran película, cuando hablamos de una gran película, de una que va más allá de una taquilla, sino que es una película que se extiende en el tiempo, estamos hablando desde el punto de vista estético como una obra maestra. Es no una obra clásica. El concepto de clásico tiene que ver en la forma de cómo construir esa película o cómo construir una historia, basado en los personajes, cuándo deben ingresar los personajes, cuáles son las tramas y cómo se van desarrollando cada una de esas tramas en la historia, los elementos técnicos y narrativos que hacen a la forma y al estilo cinematográfico. Y ahí está un dato de Griffith, es el creador del modelo americano de representación cinematográfica, por tal motivo es considerado el padre del cine moderno. Todos los grandes directores que han transcurrido durante el siglo XX y hoy en día también, en este nuevo siglo, hablan de la importancia de Griffith en el cine, ¿no? Como creador de un lenguaje cinematográfico. No sé por ahí si quieren apuntar algo, porque se abrió un micrófono, me avisan por favor. Yo estoy con la pantalla a pleno solamente. Bueno, sigamos. David Griffith estableció las bases del lenguaje cinematográfico. La película debe funcionar con una estructura clara en la cual debe entrar en juego principalmente la causalidad. Hola.
Madre cartucho. Sigamos. Bueno, decía que la película debe funcionar con una estructura clara en la cual debe entrar en juego principalmente la causalidad, o sea, lo que se denomina causa y efecto, el conflicto, que debe estar metido ya en el desarrollo de la trama, el personaje principal y el desenlace. ¿Mm? De la película que vimos, por ejemplo, en la de Brian De Palma, podemos determinar como conflicto la situación la cual tiene que atravesar el protagonista principal, que es Jack, que trata de alguna forma buscar respuestas al accidente y todo lo que es en esa búsqueda de la investigación se le van presentando diferentes obstáculos para poder llegar a esa resolución del conflicto. ¿Mm? Bien. Otra de las partes importantes de esta forma narrativa es la identificación emocional. ¿Mm? Espectador, protagonista. Y a veces en esta situación, en esta ida y vuelta entre espectador y protagonista, tal vez hay pocos directores, porque acá, digamos, lo sustancial está en cómo se cuenta la historia y también en la habilidad del director para generar esto, ¿no? Una identificación emocional. Espectador protagonista. Música, otro elemento importantísimo dentro de la forma, de la estructura clásica del cine. La música hay dos maneras de definirla, ¿sí? Desde el punto de vista cinematográfico. Son sonidos, y esos sonidos se van a dividir en diegéticos y extradiegéticos. Cuando hablamos de un sonido diegético, es aquel sonido que proviene dentro de la misma historia. A ver, por ejemplo, una situación X en una película. Dos personas están conversando y se escucha la bocina de un auto que viene desde un lugar determinado, la calle, por ejemplo. Ese sonido es diegético porque la bocina de ese coche está en la historia, ¿me explico? Ahora, un sonido extradiegético es aquel que no pueden escuchar ese sonido, pero sí lo escucha de alguna forma el espectador. Nosotros escuchamos esos sonidos. Por ejemplo, la música de suspenso en una determinada escena. Bueno, una vez establecido esta diferencia, sí. Fabián, pensaba en el pedacito que nos mostraste hace un ratito de Penélope, que había como una mezcla y que había una música que parecía que era extradiegética, pero al final era de la televisión, de la diegética. ¿Puede ser? Claro, es exactamente, bien ejemplificado. Claro, esa música que proviene del televisor es una música que está metida en la historia, porque la protagonista forma parte, convive con esa música. ¿Mm? Entonces hablamos de un sonido, de una música diegética. ¿Sí? Pero la típica música de suspenso que viene por afuera, que te da cierta intención a la escena, generando tal vez ansiedades, desesperación, tal vez también puede generar un determinado sonido, ese sonido, esa música se la conoce como extradiegética, pero está genial el ejemplo de Penélope. Que todavía, ya que mencionaste esto, Laura, ¿no? Sí. Ya que mencionaste esto, no expliqué lo que es fuera de campo. En la escena esa, porque justo se dio todo el lío este de que no se escuchaba el sonido y demás. Justamente Bueno,
Ahora terminamos con estas diapositivas y volvemos a ese caso. Dale. Bueno, música. Crean climas temporales y emotivos, sirven como soporte de la narración. Esto es clave. Generan ritmos y son el sustituto ideal de la palabra. ¿Mm? Este es el significado que tiene la música dentro de una escena, o del cine, mejor dicho. La técnica cinematográfica es otro de los elementos típicos del cine clásico de Hollywood, o del cine clásico, por llamarlo de alguna forma. Las acciones de un plano a otro fueron las principales herramientas para dejar bien en claro que un cambio de plano era un avance cronológico de la historia. ¿Eh? Esto es una cuestión como de que uno se va acostumbrando, que ya lo da como sobreentendido cuando ve un cambio de plano que se da a conocer que va avanzando la historia. Esto es bien, obviamente está creado por Griffith en la película El nacimiento de una nación. Tengan en cuenta que El nacimiento de una nación, que fue una película que se hizo en el año 1915, en aquel tiempo el cine, las historias, no duraban más de media hora, 40 minutos a lo sumo. La primera gran película con sentido argumental fue Robo y Asalto al Tren, que es un western del año 1913 más o menos, en la cual también se narran varias cosas importantes de lo que es la forma cinematográfica, pero es un corto, por llamarlo de alguna manera, que dura 12 minutos. 12 minutos. Griffith, cuando saca en el año 1915 El nacimiento de una nación, la película dura casi 2 horas, ¿no? O sea, estamos hablando de un avance en la composición, en la forma cinematográfica, en el término de 3 años, que es enorme. Y ahí va a él sentar todo lo que va a ser el lenguaje cinematográfico. Por eso se lo considera a Griffith como el padre de la narrativa o del lenguaje cinematográfico. Bien, la técnica en relación al espectador. Los planos se deben filmar y montar, esto quiero que lo tengan bien en cuenta. Los planos se deben filmar y montar de modo que el espectador quede siempre en el mismo lado del desarrollo de la historia. ¿Sí? El espectador tiene que quedar siempre en el mismo lado del desarrollo de la historia. Y ahora vamos a explicar esto. Esto se debe a una regla, para esto se creó la regla de los 180 grados, acompañada del plano y contraplano, y del punto de vista en el cual se desarrolla la acción. ¿Sí? Por eso es clave la primera escena del puente en la película de Brian De Palma, cuando Jack está en el puente y está escuchando todos esos sonidos, y la cámara los va buscando cada uno de esos sonidos. El sonido de la rana, el sonido de la lechuza, y hay un tercer sonido que él no logra identificar, que es la cuerda de este tipo que tienen en el reloj, ¿no? Que después en el final se ve. Esa postura de la posición, el punto de vista, están de un lado, ¿sí? Está puesta desde un lado y se ve la acción a partir de esa mirada que es la del protagonista. Después, cuando él está en el hotel, que abre su grabadora y empieza a recorrer ese sonido, el punto de vista cambia, porque ya nos sitúa desde otra mirada, ¿no? Ya no es el protagonista quien observa, sino es cómo ese protagonista toma relación a ese espacio en el que está él siendo partícipe. Entonces, esto que aclaro acá, la regla de los 180 grados, acompaña, digamos, la postura o el punto de vista en el cual se desarrolla la acción. Bien, ahí tienen un ejemplo de lo que es plano y contraplano, ¿ven?
Acá tienen un plano que está de frente y este es un contraplano. Y acá cambia la posición y tenemos también un plano, es este, y acá tenemos un contraplano. Siempre lo que está de espaldas se lo denomina contraplano. Bien, acá hay un ejemplo ya con imágenes, con fotografía. Sí. No termino de entender. Entiendo que es el plano y el contraplano, pero no entiendo lo que querías decir, que tenía que seguir el mismo... No entendí la explicación inicial. Ese. Claro. Bueno, es el eje de división, es donde tiene que estar la mirada del personaje, el punto de vista del protagonista y el punto de vista del espectador. La cámara, como ustedes ven acá, sí. Esta cámara toma, digamos, una postura que es propia, esto termina siendo la mirada de nuestra mirada, ¿sí? Porque nosotros estamos partiendo de esto. La mirada, esta que está acá, esta es propia de los protagonistas. Entonces, esta línea nunca se debe romper a la hora de ver, digamos, el desarrollo de la acción. Siempre, esto es lo que se denomina la ley o la regla de los 180 grados. La cámara siempre tiene que estar de este lado para que este escenario sea observable para todo lo que es, digamos, la platea o el espectador. Esta es la mirada, de alguna forma, objetiva de la acción. Si la mirada parte de acá hacia adelante, ya es una mirada en la cual se transforma en subjetiva, porque pasa a ser la mirada de este protagonista o de estos protagonistas que están acá. Esto es lo que se denomina la regla de los 180 grados. Siempre el punto de vista tiene que estar, obviamente, consolidado por esta mirada de la cámara. Ya lo entendí, gracias. ¿Sí? A ver, Fabián, si esta regla, o sea, es imposible, o sea, un desarrollo de la acción con otro tipo de regla o de normativa en la filmación. A ver si yo entendí. O sea que la cámara nunca puede estar detrás de Travolta. Claro, claro. Exacto, 180 sí. Son siempre adelante del protagonista. Exacto, sí. Como bien. Como lo marca acá, mirá. Como está acá, ¿ves? Claro, sí. Ahora entiendo. Lo tuve que pasar a mis palabras, ¿viste? Para entender. Bien, gracias. Acá también hay un juego, ¿no? O sea, que nosotros este juego lo denominamos de miradas, que pasa a ser una mirada objetiva o pasa a ser también una mirada subjetiva. Perdón, una pregunta. Sí. En el caso de la cámara traveling, cuando va siguiendo al protagonista, sí. ¿ahí se rompen los 180 grados o es un contrapunto? No, sigue respetando esa regla, pero lo que pasa es que ahí tenemos una cámara que se mueve en base a la mirada del protagonista. Ajá. Pero nunca rompe la regla de los 180 grados, porque fíjate que la posición de la cámara siempre está desde el lado, digamos, en favor o favoreciendo la mirada del espectador, que es esta que se marca acá. Y se junta en ese momento, sería la mirada del espectador y del personaje sería la misma. Estoy pensando en esas películas. Claro, bueno, sí, tal cual. Ajá. Tal cual. Sí. Claro. Bueno, plano y contraplano, esto se entiende. Voy a al dibujito, ¿sí? Esto es un plano y esto es un contraplano que está ubicado de espaldas. Y ahí lo mismo. Este es un plano y este es un contraplano, la película El silencio de los inocentes, y acá tenemos otro más. Sed de mal, creo que es esta.
Orson Welles por acá, y no sé si este es Peter Lorre, el que está de espaldas. Bueno, los planos, creo que esto ya está bastante incorporado a nuestro lenguaje. Fíjense la distribución, son 8, todos ubicados en la figura humana. Bueno, formas de unión y enlace. Esto también es una característica del cine clásico de Hollywood, las formas en cómo yo voy a unir los planos, las tomas, que se denominan formas de unión y enlace. Tenemos fundido en negro, ¿sí? El plano se va desarrollando y va cayendo, o sea, cae y se termina fundiendo en negro, es como que hace una pequeña parábola, o sea, se va fundiendo, termina en negro y puede clausurar ahí en corte directo o se puede fundir, digamos, de manera encadenada, o sea, termina un plano y inmediatamente, mientras va terminando uno, va enganchando el otro, se abre. Es un cruce, como si fuera una parábola, en la unión, hace esto. Y está por terminar y va apareciendo el otro. Fundido en iris, es un circulito que se marca, ¿sí? El de cortina es como un pequeño barrido, como si se va corriendo una cortinita, es otra de las formas de corte o formas de unión. Ahí, por ejemplo, tienen lo que es un fundido encadenado. Esto es de la película de Kubrick, que se llama El Resplandor, ¿sí? La famosa escena del laberinto. Acá tenemos a Jack Torrance, me parece que es el protagonista que hace Jack Nicholson, la esposa y el hijo. Él está transitando digamos, ellos, la mamá y el nene están por el laberinto y él está en el hotel, en el interior del hotel, ¿no? Y esto es un fundido encadenado, ¿ven? Perfecto fundido encadenado. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es la narración cinematográfica? Ahí tienen un ejemplo, una definición, perdón. Es una cadena de acontecimientos con relaciones causales que transcurren en un tiempo y espacio determinado. Bien, una narración comienza con una situación en la cual se producen cambios según un esquema que se denomina causa y efecto. Bueno, hay dos aspectos que son fundamentales dentro de lo que es la narración cinematográfica. Uno es la continuidad dramática. La continuidad dramática, esto, perdón, pero está mal. Esto está mal. Guárdame un cachito. Todo lo que es continuidad, que es como sinónimo de movimiento, está identificado con el montaje. Y la progresión dramática, que es la intensidad de la historia, se identifica con el guión. ¿Verdad? Bueno. Bien, ahí está. La continuidad dramática tiene una relación directa con el montaje. O sea, si uno me pregunta, bueno, ¿cómo es la continuidad dramática de la película? ¿Tiene un montaje rápido? ¿Es un montaje lento? Bueno,
hace referencia a eso. La continuidad es sinónimo de movimiento y el movimiento se da a través del montaje. En Psicosis, la continuidad dramática de la escena que transcurre en la ducha, la famosa escena de la ducha, tiene que ver con el montaje, por el corte, la cantidad de cortes que tiene justamente esa escena, que le da cierto ritmo, cierta continuidad. Y la progresión, yo evalúo, o se evalúa a través de la progresión, cómo es esa historia, y eso se debe al guión, ¿no? Básicamente. Si es un guión intenso, si es un guión que se va entregando la información en forma paulatina, eso depende de cómo está escrita la historia y tiene que ver directamente con el guión. Bueno, estructuras narrativas. Las películas presentan sí. ¿Alguien quiere comentar algo? Que se abrió el micrófono. Hola, ¿está todo bien? ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí. Sí, escuchamos bien. Bien, ahí está. Estructuras narrativas, esto ya lo habíamos marcado con la película de Brian De Palma. Hay tres formas de estructurar una narración. Lineal, es la que vimos en Blowout. Circular, fíjense cómo es esta estructura, A, B, C, D, A, o sea que tenemos un formato, una estructura de película en la cual el inicio y el final son coincidentes, se acercan, ¿sí? La película comienza y termina en el mismo lugar, por ejemplo. No lineal o tiempos alterados, la, la historia puede arrancar con la muerte del protagonista, y después de ahí podemos conocer datos de la infancia de ese protagonista. Como Ciudadano Kane. Justamente iba a decir eso, como Ciudadano Kane. Fíjense que esa estructura es totalmente alterada. Arranca tal vez con el final del personaje, con el... Bien. Bueno, ahí tienen un formato convencional de cine, que eso ustedes lo tienen mejor desarrollado en las fotocopias. Por ejemplo, esto se parece mucho a una novela, por ejemplo, introducción, desarrollo y desenlace. Bueno, el cine tomó de la literatura y le puso sus ingredientes, ¿no? Introducción expositiva, desarrollo y articulación del conflicto, resolución del conflicto y desenlace. Acá perfectamente, introducción expositiva, conocemos a Jack, que es el protagonista, se dedica al cine, se dedica a buscar sonidos a las películas, desarrollo y articulación del conflicto, ya que está en el puente, es testigo de un accidente, bueno, se ve en el medio de una investigación, resolución del conflicto, él logra de alguna forma resolver toda la trama de la historia, y el desenlace que es trágico para la vida del protagonista, la de Jack, ¿no? Bueno, flashback ya lo hemos definido, ¿no? Es una técnica en la cual la historia se traslada al pasado. Bueno, algo similar al flashback es el raconto, que también es un quiebre temporal hacia el pasado, pero es mucho más amplio. El raconto puede abarcar toda la película. Y puse ese ejemplo de La muerte y la doncella de Roman Polanski. ¿La vieron esa película?
Sí, yo la vi y conozco el libro original. El de Ariel Dorfman, sí. Claro, uno no se da Exactamente. cuenta en esa película que está en un flashback, porque le parece que como ese concierto con el que empieza están los créditos, recién cuando termina se da cuenta del flashback o del Claro, sí, raconto. exactamente, sí, sí, sí. El flashback es muy rápido, ¿no? En esto es como que ese flashback, o raconto, mejor dicho, se lleva toda la película. Toda, ¿Sí? claro. Toda, toda, toda. Incluso esas uniones, porque uno puede decir, bueno, la historia es circular, que perfectamente entra dentro de la estructura circular, lo que es La muerte y la doncella, ¿sí? Porque comienza en el teatro y finaliza en el mismo lugar. Claro. Pero ese final no es idéntico al comienzo. El final tiene un ingrediente inesperado que termina convirtiéndose en una sorpresa para el mismo espectador. Sí. ¿Sí? Hay No, muchas películas. no quiero tirar datos porque por ahí si no la vieron, es una película muy pero muy interesante, muy buena, ¿eh? Sí. Que en cierta Muy forma, sí, también tiene que ver un poquito la vida también del creador, de Polanski, ¿no? Después, cuando llegue su momento, vamos a hablar de esa película porque hay que analizar esos aspectos sintomáticos que tiene la película cuando se desarrollan estas cuestiones que pasan con la vida del creador de la obra, ¿no? Sucede en la pintura, sucede en la película, en el cine, por ejemplo. El director de Psicosis, Alfred Hitchcock, tenía en sus películas alguna cuestión que tenía que ver con las mujeres que poblaban sus historias, ¿no? Bien, bueno. La diégesis, ya lo comentamos hace un ratito, es el universo, esto ténganlo presente, la diégesis es el universo de la película, ¿eh? Es todo lo que está metido en la historia, en la película. ¿De dónde viene el concepto de diégesis? Bueno, esto tiene que ver un poquito con el antiguo teatro griego. Cuando se desarrollaban las obras, siempre había una persona que estaba fuera del escenario que narraba parte de esa historia que no se veía. Entonces, si hay alguien de literatura y teatro, por ahí me puede corregir en esto. Ahí empezaba a funcionar lo que es la diégesis, tanto en la literatura o en el teatro, ¿sí? El cine, como es un arte que va a tomar muchísimo de la literatura y del teatro, lo que hace es apoderarse de ese concepto y lo aplica a la forma cinematográfica, ¿eh? Entonces, podemos definir a la diégesis como el universo diegético. Comprende la serie de acciones, sentimientos, motivaciones, etcétera, dentro en un marco geográfico, histórico o social. A ver. Bueno, ahí tienen más información acerca de la diégesis. Hay 3 elementos que son fundamentales: argumento, historia y elementos ajenos a la historia. Argumento, ustedes saben que un argumento es aquello que se plantea en forma directa, ¿sí? Es lo que vemos. Hay un micrófono abierto. Argumento son los hechos explícitos o planteados en forma directa. La historia son aquellos hechos que se plantean en forma directa, que también los vemos, pero aquellos que se dan como entendidos, ¿sí? Por ejemplo,
A ver, un ejemplo que con lo que hayamos visto hasta ahora. En la película de Brian De Palma, los hechos explícitos tienen que ver, por ejemplo, con la investigación de Jack, la relación que Jack tiene con Sally o que están teniendo en ese momento, los asesinatos que se dan. Pero, por ejemplo, parte de la historia tiene que ver qué era lo que pasaba con la carrera del gobernador para que lo sacaran del lugar, o que el gobernador terminara en la manera que terminó. Hay cosas que suponemos que pueden haber sucedido, las imaginamos, entonces ahí estamos trabajando con parte de la historia y con aquellos elementos que son implícitos, que no están planteados en forma directa, pero que el espectador de alguna manera los hace valer, ¿sí? Y no dejan de ser menores, al contrario, tienen un sentido. Eso es lo que diferenciamos de la historia hacia el argumento. Y los elementos ajenos a la historia era lo que mencionábamos recién, por ejemplo, el sonido. Un sonido directo, la bocina de un coche, es un elemento directo dentro de la diégesis, y un extra diegético es aquel sonido de la banda sonora que incrementa, alimenta el suspenso. Bien, ¿hasta acá se entiende esto de la diégesis? Sí, perfecto, perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, ahí tienen un mapita, un esquema conceptual. Después esto yo se los voy a pasar para que lo analicen detenidamente durante la semana, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a nuestra película de hoy. Bueno, sí. ¿Ibas a explicar antes lo de fuera de plano? Sí, tenés razón. Menos mal que te acordás. Es cierto. Genial, genial. Esperá, ya lo marcamos por acá. Lo voy a buscar. ¿Lo que decías? Exactamente, eso. Gracias. Espero que lo puedan. Ahora lo vamos a compartir. Se los voy a mostrar. Primero, déjenme que voy a dejar de presentarla y voy a ir. Lo que voy a hacer ahora es presentar una pestaña. Espero que no me falle. Bueno, a ver. Ocultar. Me dicen cómo va el sonido, por favor, ¿eh? Se escucha bien. I was dancing with my darling to the Tennessee waltz when an old friend I happened to see introduced. ¿Dónde estabas? Nada, amor, es que tuve un problema con el auto. Con el auto, de nuevo. Pero sí hace 3 días que lo sacaste del taller. Bueno, amor, pero tú sabes cómo son estas cosas. Los mecánicos. Sí, claro que sé cómo son estas cosas. Mira, tú sabes cómo es todo. Estoy harta de tus mentiras, del carro, de las llegadas tardes. Se acabó, Juan Alberto. ¿Y qué quieres que te diga? Esa es la verdad. Bueno, voy a serte franco. Yo sé lo que no quieres escuchar. Sí, estoy con ella. Amo a Penélope. Eres un canalla. Pero también te amo a ti. Hola. Hola, mi amor.
Está la comida casi lista, dale, vení. Bueno, dale, no te olvides del pan. Un beso. Chao, mi vida. My sweetheart from me. I remember. Bien. ¿Se puede apreciar bien? Sí, perfecto. Bien. Ahora les voy a mostrar otro. Y acá me van a decir qué tipo de sonido tienen. A ver cómo nos va con este. Ahí está, acá está. Por favor, no te vayas, que tengo algo que decirte. ¡Silvia! ¡Sí! ¡Papá, despierta, papá! ¡Papi, despierta! ¿Qué ha pasado, Eduardo? Eduardo, ¿qué haces? ¡Eduardo! Bueno, ahora sí. ¿Qué me dicen de esto? ¿Cuál es la diferencia? Bienvenidos a Lazos de Cine. Hoy continuamos con nuestra serie sobre el lenguaje cinematográfico, hablando sobre el fuera de... Ahí está. Hablando sobre fuera de campo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un corto y el otro? Vamos a hablar del sonido. En este hay una exégesis. En el primero todo pertenece al universo. Perdón, no sé si está En la bien. primera pertenece sí, A la sí, escena. En el primero, A ver, de a poquito, sí. Virginia, vos estabas diciendo algo, a ver. sí, en la primera me parece que los sonidos pertenecen. Se te apagó el micrófono. Rebota mucho el sonido, no sé qué pasa. No tenés sonido, Virginia. Tenés cerrado el micrófono. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, Tanto el televisor, el programa como el teléfono están dentro de la escena. sí, correcto, sí. Bien. En cambio, en la Entonces ese otra- sonido, Sí, Diegético. bien, perfecto. Bien. ¿Y en la otra qué pasa? En la otra el sonido, la música es externa, exterior, para poner suspenso o llamar la Bien. atención. Bien. El fuera de campo, a ver, primero, ¿a qué se denomina fuera de campo? Son aquellas acciones en las cuales se resuelven a través del sonido. Es el sonido lo que nos invita a construir la situación, lo que está pasando. En ambas escenas hay algo fundamental, que es aquello que está pasando con la chica que está ahí con la comida, y nosotros pensamos que está hablando con su novio, con su marido, con su esposo, y nada que ver, es el televisor. Entonces, ese sonido es directo, pero no lo vemos porque está tapado por la protagonista. Entonces es un sonido que está como afuera de los márgenes del encuadre.
Es un engaño que nos hace el que realizó el corto, pero está actuando a través de lo que es fuera de campo. Después sí se termina de configurar el fuera de campo cuando la protagonista sale de la acción, ¿sí? Y habla por teléfono con su novio, que lo está esperando para comer y demás. Toda esa acción está fuera del cuadro. Y en el otro corto pasa algo similar, o sea, nosotros vemos, o sea, mejor dicho, vemos a una chica que está ahí, una nena, observando toda una situación, pero lo que termina de definir la acción es lo que está pasando en el piso de arriba, que es cuando aparece una persona que va con un arma y sube las escaleras. ¿Sí? Entonces, toda esa acción se termina de desarrollar a través del sonido, y es ahí donde se comprueba lo que es el fuera de campo. ¿Sí? Bien, acá tengo un mensaje. A ver, sí, escucho mientras reviso el chat. No se ve, me dice María Susana. No, Marta Susana. Bueno. Sí, ¿alguien me quiere decir algo? Marta, no viste nada. Yo ahora te lo voy a mandar. Después todo este material se los voy a mandar por correo, ¿sí? Bueno, vayamos a compartir. ¿Queda claro fuera de campo? Sí. Bien. Sí, quedó claro, sí. ¿Cuál es la diferencia entre fuera de campo y profundidad de campo? En el fuera de campo el espectador no ve, se imagina. Bien. Perfecto. En fuera de campo el espectador no ve. No se ve. No se ve. ¿Y la profundidad de campo? Profundidad Se de ve. campo se desarrolla al El fondo protagonista en primer ejemplo. El protagonista en primer plano. Es un primer Sí. plano. Tenemos toda una acción que se desenvuelve a través de ese encuadre realizado en profundidad, ¿no? Claro. Bueno. Vamos a nuestra película. Ahora sí. Bueno, el análisis de Ciudadano Kane deja bien en claro cómo funciona la forma narrativa. Hasta ahí no hay dudas. Con todo esto que vimos en las diapositivas, es un ejemplo de lo que es la narrativa cinematográfica. Y creo que a esta altura de 100 años, de más de 100 años de cine, no quedan dudas de que Ciudadano Kane es una, digamos, una obra cumbre del cine, pero también es una enciclopedia cinematográfica, por toda la riqueza que tiene desde el punto de vista fílmico, ¿no? Estudiar el argumento y la historia saca a la luz la causalidad y los objetivos de los personajes. Fíjense esto que dice acá. Estudiar el argumento y la historia saca a la luz la causalidad y los objetivos de los personajes. ¿Cuál es el objetivo de Thompson? Ese es el que ustedes ven ahí. El significado de Rosbad. ¿Qué significó Rosbad? Esa emblemática palabra que pronuncia Kane cuando muere, ¿no? Él muere y termina con esas palabras, con esa palabra. Bueno, Rosbad. Y Thompson, que es el periodista, que también es importantísimo el trabajo de este personaje, porque es de alguna forma el que encausa, el que encamina la historia, porque se da a través de la investigación que va llevando. Bueno, la narración que propone Orson Welles es compleja. ¿Sí? No es una... Fíjense que
es una estructura que varía mucho en el tiempo, lo que la definimos como una estructura de tiempos alterados. Pensemos en el público del año 1941 que vieron por primera vez esta película en un estreno. La gente salió muy, no decepcionada, sino desconcertada porque no habían entendido la película. Al día de hoy, uno porque ya ha leído muchísimo sobre la realización de la película, sobre la historia, que ya es fácil y además ya está acostumbrado, digamos, el ojo humano se acostumbró a este tipo de historia y de narraciones. Pero más allá de eso, hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿No me escuchan? ¿Hola? Sí, te escuchamos, pero hay algún micrófono abierto. Sí, sí, sí. Hay un micrófono abierto y está entrando. A ver. Que no entiendan que hay que apagar el micrófono. Sí, Graciela, a ver, ahí está, Graciela lo apagó, ahora sí. Estela también, por favor, ahí está. Bueno, ahora sí, sigamos. Bueno, les decía que la estructura que tiene esta película es muy variable, está dentro de lo que es el marco de los tiempos alterados. Les decía que el público cuando vio por primera vez esta película en el año 1941 salió un tanto desconcertada porque no entendían lo que estaba pasando. Entonces, ¿cómo está estructurada Ciudadano Kane? Tiene 8 partes, muy diferenciables una de la otra. Y dentro de ese esquema, dentro de esa estructura de 8 partes, hay 5 flashbacks. A ver si se puede cerrar por favor el micrófono. ¿Me escuchan? ¿O alguien quiere agregar algo? Dígame directamente. No, ahora lo cerró. No, iba a decir quién lo tenía abierto. Bueno, decía que las partes de esta película están bien diferenciables y dentro de esa estructura de 8 partes hay 5 flashbacks. Salvo para hacer una película del año 1941 que tenga esta estructura de tantas idas y vueltas temporales, presente, pasado, y el pasado no es que se distribuye en un momento determinado de la vida del personaje, el pasado está en la infancia y también está en su etapa como periodista, ¿no? Es muy amplio digamos, el desarrollo de cada uno de los flashbacks que componen esta película. Bien, ahí tienen un esquema, una idea de cómo está estructurada. La primera, la muerte de Kane. Pasamos después a la sala de proyección. Hoy no vamos a ver qué hora es, y 40. Ya estamos, no vamos a llegar a repasar la película, lo vamos a dejar para la clase que viene. Pero bueno, la sala de proyección, cuando están los periodistas discutiendo sobre la palabra, el significado, por qué Kane dijo Rosbad, qué era Rosbad, una persona, una mujer, algo que siempre algo que él perdió, un objeto, decían, ¿no? El tercer punto, cuando Thompson intenta de alguna forma entrevistar a Susan. Susan es la segunda esposa si no me equivoco, ¿no? La segunda esposa de Kane. Sí. Bueno. Vamos al primer flashback. La biblioteca. Si abren el micrófono y quieren comentarme algo, pueden hacerlo directamente.
yo paro de hablar y los dejo hablar. Ahora, que cada flashback es un punto de vista distinto y es como que utiliza varios narradores, ¿no? Exactamente, vos fíjate que cada flashback tiene un narrador diferente, siempre impulsado por Thompson, que es el que va a hacer las entrevistas. Claro. Pero bueno, desde la biblioteca, que para mí ese trabajo en la biblioteca es extraordinario por varios aspectos, sonido, iluminación, ¿no? La infancia de Kane, cuando lo sacan de los papás para poderlo llevar a un lugar y poder educarlo. El segundo flashback en la oficina de una de las personas que lo acompañó a Kane durante toda su infancia y ya en su etapa como adulta, adolescente y adulta, ¿no? El asilo de ancianos. Acá en el asilo de ancianos aparece su gran amigo, no me acuerdo el nombre de su amigo, que es el actor es Joseph Cotten. Cotten, sí. Pero se me fue el personaje. Bueno, pero saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Leland, algo así. Bien. ¿Cómo? Leland, exacto, Leland. Ahí está. Bueno, ahí aparece en ese tercer flashback. Bueno. Después, un cuarto flashback es en el rancho, en el club nocturno, y volvemos otra vez a Xanadu, ¿no? El palacio que mandó a construir Kane. Bueno, este es un punto, pero que a mí me encanta poder conversar sobre lo que es motivación y paralelismo. Hablamos de motivación. Por ejemplo, ¿cuál es la motivación de Thompson? El periodista. ¿La motivación de Thompson cuál es? Perfecto. Bueno, Claro. también está la motivación del protagonista, de Kane. La motivación del protagonista, a ver, una de las motivaciones que tiene Kane, de las tantas que aparecen ahí, es la carrera artística de Susan. Él quiere que su mujer se convierta en una estrella de la ópera, y la impulsa y la lleva, es una gran motivación. Otra es la política. Bien, pero ahí podemos trazar con la política un paralelismo. A ver si me siguen. Está bien que sea también una motivación dentro de del personaje de la carrera política. Pero si nosotros trazamos un paralelismo entre carrera política de Kane y la carrera artística de Susan, ¿cómo concluyen las dos? Fracasos. Fracaso total. Un escándalo. ¿Por qué? Porque la carrera política de Kane termina siendo un fracaso justamente porque su contrincante, su principal rival, lo invita a que renuncie, no le quedaba otra, ¿sí? Por todo lo que había descubierto. Que eso está muy bien planteado desde la posición de la cámara, eso lo vamos a ver. En realidad, él lo dice, a mí nunca me importa el dinero. Lo invierte, compra, le dice el amigo. Claro, bueno, pero también digamos, ese deseo y esa forma que él tiene de ser, tiene que ver con algo que ocurrió hace mucho tiempo, cuando él era muy chico y que nunca lo pudo reemplazar. O sea, todo el dinero del mundo en ningún momento pudo, digamos, suplantar su infancia. Por eso esa última palabra nos lleva a la infancia nuevamente, porque toda su vida está en esa palabra. Es una inocencia perdida. Bien, muy bien, excelente, excelente. Pero ahí tenemos también cosas que son, no sé quién, justo ahora puse la pantalla para verlas a todas acá en la clase, pero por ahí dijeron
que la vida de Kane es muy compleja. La vida de Kane sí es muy compleja, está bien, pero también es compleja la realización de la película, porque fue compleja la realización y es compleja también desde el punto de vista narrativo. Orson Welles tuvo serias dificultades en el desarrollo de esta película. No solamente con... ¿Cómo? No, que creo que aquí volveríamos a ese paralelismo entre el director, su vida y el personaje de su película. Tal cual, exactamente, sí, es así, porque la película a él le generó ciertas antipatías, o sea, que lo observaran a él como un chico mimado de Hollywood, sabiendo que Hollywood tenía directores de amplia trayectoria y con 25 años menos, 24 años le dan la dirección de esta película, y no teniendo así todo, no teniendo películas en su haber, porque él era un director de teatro y no tenía su vinculación con el cine. Recién a partir de esta película comienza a hacer cine. O sea, y eso generó ciertos celos dentro de la industria. Y en el plano político también le generó a él ciertas dificultades porque estaba narrando nada menos que la vida de una persona real, que era la vida de William Randolph Hearst, que fue, digamos, el magnate en ese momento, que fue el primer gran magnate de los medios de comunicación en los Estados Unidos, que fue de alguna manera el que estuvo, el creador de lo que se conoce hoy como prensa amarilla, y estuvo atrás de esa historia. Perdón, ¿cómo se llamaba la persona real? William Randolph Hearst. Yo recuerdo el escándalo de no sé en qué año fue exactamente, en la década del 60 creo, con Patty Hearst, que era la hija de Claro, sí. Ella después habla del síndrome de Estocolmo, ¿no? O algo así. Ella sí, y luego se convierte en una más de quienes la secuestraron. Algo así fue la historia. No me acuerdo. Sí. Justamente. Bueno, yo en una parte leí que era como este magnate nominaba las partes íntimas de su amante. No sé si eso también es un paralelismo. ¿Se entiende lo que dije? Sí, perfectamente. Sí, te escuché. No sé si la alcanzaron a escuchar ustedes lo que dijo María Cristina. No escuché lo que dijeron. ¿Cómo? Explícalo vos, Fabián. No, explícalo. Solo que este magnate llamaba a las partes íntimas de su amante Rosebud, porque Rosebud en realidad quiere decir capullo de rosa, creo, ¿no? Algo así. Claro. Entonces, es así como también utilizó esa palabra, ¿no es así? Para hacer un paralelismo, se me ocurre a mí con este Hearst. Tal cual. Sí, ¿se entiende lo que dice María Cristina? La relación con la palabra y... Sí, se entendió. Bien. Bueno. Vamos avanzando un poquito más y vuelvo a la presentación. Motivación, paralelismo. Bueno, cámaras. De golpe se apagó. Están ahí, ¿no? Porque un silencio. Sí, siguen acá. Bueno. Bueno, esta es una película extraordinaria, a pesar de que ya tiene 70 años, ¿no? Va a cumplir 71 años, desde 1941, ya estamos al borde del 2021,
es una película que hasta el día de hoy sigue siendo un referente, por todo, ¿no? Desde el punto de vista narrativo y desde el punto de vista técnico. Fíjense que recién comentábamos que Wells fue un director que no había estudiado cine, ¿no? Y pedía, o sea, fue un director que se rodeó de muy buena gente, de gente con mucho talento, pero a su vez sabía lo que él quería y sabía cómo pedir. Había comentado al comienzo de cómo estaba posicionada la cámara en referencia, en relación al otro protagonista. Acá sobre el lado derecho tenemos a Getty. Getty es el político que está del otro lado en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos, y abajo, en una posición en picado, está Orson Welles. Fíjense todo lo que es la puesta en escena de ese plano en el fondo, pero ese picado ya habla de una posición del personaje hacia el otro, porque la secuencia siguiente a esa que nosotros estamos viendo ahí es cuando Getty lo pone de alguna forma entre las cuerdas a Kane y lo hace renunciar. Le pide que no le queda otra que renunciar. ¿Sí? Bueno, picado extraordinario. Contrapicado. Ahí la cámara está casi al nivel del piso del escenario. Lo que hizo el director es construir una plataforma en la cual se puedan mover los personajes, y por debajo de esa plataforma, de ese escenario, está la cámara, con lo cual favorece al contrapicado. Pero no es un contrapicado más, sino que fíjense la relación que existe en ese contrapicado entre un protagonista y el otro. La primera figura, la más importante, es la de Kane, y cómo se vincula o cómo se relaciona esa imagen con la del amigo, Leland. Fíjense que hay un contrapicado, y también podemos, si nos animamos a hablar un poquito, hay un trabajo también con profundidad de campo entre un plano y el otro. Pero el trabajo en contrapicado, tengan presente esto: el picado y el contrapicado produce, por un lado, en el espectador, pero también se relaciona con los personajes. Por ejemplo, en este caso le da altura, presencia, magnifica a un protagonista, y el picado es toda la inversa. El picado es como que tiende a aplastar, ¿sí? Aplasta, achica a ese protagonista o a ese personaje. ¿Y cómo se ven los detalles entre los dos personajes? Sí, las posturas, sobre todo, ¿no? Cómo está parado uno y cómo está parado el otro, las miradas, ¿no? Cuántas cosas se pueden, digamos, sacar a través de un encuadre, cuando todo ese encuadre está pensado de una forma, no es que todo está librado así porque sí, todo este encuadre está pensado. Fíjense que atrás del cuadro están las iniciales de su nombre, se alcanza a ver, Kane. Vuelvo a la de atrás, si quieren verlo. Ahí. Bueno, yo creo que pocos trabajos en profundidad de campo se ha escrito tanto como este. Hay muchos en la historia del cine, trabajos en profundidad de campo, pero lo extraordinario de este trabajo en profundidad de campo es cómo están parados los personajes y cómo se relacionan cada uno de los personajes entre sí. No solamente por la distancia o la proximidad que hay entre uno y el otro, sino por la postura
que hay entre uno y el otro. La mamá, el que está al lado va a ser el tutor, el papá que está atrás, y en el fondo está Charles Kane jugando en la nieve. Sí. Y jugando en esa nieve, que la nieve se presenta en diferentes momentos de la historia. Se presenta cuando él está casi a punto de morir con esa bola, con ese pisapapeles, me parece que es, ¿no? Se presenta en el final, ¿no? Hay una, no es nieve, pero sí son cenizas cuando están quemando el trineo del final. ¿Mm? Es una escena, es una película que está muy cargada de simbolismos, ¿no? De relaciones entre sí. Acá hay el simbolismo del niño, ¿no? Lo que queda atrás y el futuro que se firma. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Fíjense en dónde está él, allá atrás. Además, ¿dónde está? O sea, no es que está con la familia, está solo atrás. ¿Mm? Está en soledad. Y eso también está muy bien marcado. Está solo y están decidiendo sobre su futuro, ¿no? Claro, exactamente. Están decidiendo sobre su futuro. Perdón, Fabián. Sí, El niño en ese momento está jugando con un trineo. sí, Es el mismo trineo que aparece al final quemándose. claro, sí, Pero ese trineo tiene una marca, y la marca del trineo es Rosewood. claro, exactamente, sí. O sea Sí. que, todo lo que lleva la palabra Rosewood o la traslada a él a sus momentos de, digamos, de independencia o de felicidad, y que después pierde, es como que se transmite con el trineo, con la nieve. Esa imagen me dio la Sí, película. sí, sí. El trineo y la imagen que tiene el trineo es el símbolo de la infancia, Claro. de Kane, ¿no? Sí, 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 tal Sí, cual. sí, sí, tal cual. Perfecto. Gracias. No, por favor. ¿Puedo decir Bueno, algo, Fabián? sí, 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 por Mira, supuesto. yo estoy leyendo un libro que se llama A propósito de nada, que es la autobiografía de Woody Allen. Ajá. Y entonces en una de las partes dice, mis palabras sonaron, si quiero, como cuando los labios de Orson Welles dijeron Roswell. O sea que en este momento, que es nuevo el libro, sí, se sigue hablando de ese tema. Sí, O sea que, sí, sí. como Sí. vos dijiste recién, es tan actual o tan famosa la película, ¿no? Sí, es una película que se mantiene vigente a pesar del paso del tiempo, ¿no? Además, la palabra esta, y Rosebud, es una palabra que evidentemente que queda en la mente de sí, todos. sí, Bueno, en Woody Allen. en la memoria colectiva, no solamente del ámbito cinematográfico. No. En este momento, bueno, sí, él es del cine, pero lo usa como así, muy importante, digamos, en esa parte donde él lo nombra. Así ¿Cuál que es me el llamó la libro? atención. Yo estaba viendo la película y leo esa parte, ¿no? ¿Cuál es el libro? Es un libro Se llama A propósito de nada, es la autobiografía de Woody. sí, 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 sí. Lo vi el libro, sí, sí, Por sí, sí. supuesto que habla todo el tiempo de los artistas, del cine y de todo lo que él vivió, ¿no? Desde que empieza. Exactamente, sí, sí, tal cual, tal cual. Es muy interesante. Vale la pena leerlo. Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno, y ahí tienen otro trabajo en profundidad de campo. Fíjense que lo que pasa en este momento cuando Leland tiene que hacer la crítica de la obra musical de su esposa y destruye la obra musical, ¿no? O sea, en la crítica no la deja muy bien parada a Susan, y él queda dormido en la máquina de escribir
y Kane le dice, bueno, voy a terminar lo que vos empezaste, una mala crítica. Y todo ese trabajo de cámara, cómo se resuelve con un primer plano de Kane, casi media figura o un plano americano de Leland y atrás un plano general de, no sé si es Thatcher o Bernstein, no me acuerdo cuál de los dos es el que está en el fondo. Bien. Bueno. Vale la pena mencionarlo. Después lo vamos a trabajar más en profundidad. Fíjense lo que es esa luz. Fíjense dónde cae la luz y cómo esa luz, de alguna forma, genera un ámbito, genera un ambiente. Porque la música, si ustedes se acuerdan, la música son acordes de una banda sonora que invita a algo tenebroso, como que van a descubrir algo. Es un acorde como de violines, que invita un poco a esa situación, en un marco de suspenso, y lo único que va a hacer el periodista es ir a la biblioteca para repasar el diario de esa época, ¿no? Y inmediatamente ahí se dispara uno de los primeros flashbacks de la historia. Pero fíjense lo que es ese trabajo de iluminación, qué bien que está, cómo divide personajes en ese ámbito y cómo cae esa luz sobre la mesa. Es como que esa luz cae sobre la mesa y ahí se va a descubrir parte de la vida del protagonista. Es el único sector iluminado de la sala, de la biblioteca. Todo el resto parece que está en penumbras. Bueno, esto es una obra maestra del montaje, el desayuno, ¿sí? El famoso desayuno. En 55 segundos, Orson Welles da a conocer la vida matrimonial de esta pareja. Lo que pasan de estar en una situación romántica, que es esta que está acá, opa. Bien. Esa. Ahora sí. Este fotograma que está acá es cuando arranca esta escena, que ellos están en perfecta armonía, y este fotograma final, que es cuando la pareja ya prácticamente está, ni tienen comunicación entre sí. ¿Sí? En todo este recorrido hay una situación de la pareja. Después lo vamos a ver la clase que viene en detalle todo esto, ¿sí? Bueno, y la gran elipsis. Bueno, voy a cerrar porque hay un micrófono abierto. Ya estamos sobre la hora, así que, bueno, les propongo lo siguiente. Yo tengo acá, a ver, dividida Ciudadano Kane en 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 partes, ¿sí? Que iba a ir congelando en la medida que avanzáramos con la película, ¿no? Quería compartir cada escena y hablar sobre lo que vimos hoy. Así que si quieren repasar la película para la clase que viene, pueden hacerlo y vemos cada una de estas escenas que vimos en el PowerPoint, ¿sí? Les mando material que vimos acá. Si puedo, les mando los videos para que puedan verlos tranqui durante la semana. Y nos vamos a preparar con el acorazado Potemkin.
No voy a pasar toda la película, simplemente la escena de la escalinata de Odessa, las escaleras de Odessa, para compararlas con otra película de Brian De Palma que se llama Los Intocables. Así que bueno, nos vemos el lunes que viene, ¿les parece?